La luz en la vida de tus padres. Las escrituras identifican tres ingredientes vitales en la crianza de los hijos: ser ejemplo, enseñar y relacionarse. Si estos ingredientes bíblicos estaban presentes en las vidas de tus padres, la luz de Dios brillará en tu hogar y tuviste la oportunidad de mirar tu verdadera identidad. En la medida en que estos ingredientes faltaban o eran escasos, la perspectiva de tu identidad se desfiguraba. 1. Ser ejemplo. Los padres son el modelo de vida para sus hijos, sean conscientes de su papel o no. La única pregunta que corresponde formular es si son un buen o un mal ejemplo. Jesús dijo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. Los niños observan e imitan las palabras, conductas y actitudes de sus padres. Aprenden a pensar como sus padres, a sentir como sus padres, a elegir lo que sus padres eligen y a actuar igual que sus padres. ¿Qué modelo te brindaron tus figuras paternales? ¿Fue positivo o negativo? 2. Enseñar. Dios instruyó a su pueblo: incúlcales estas palabras que hoy te mando continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Dios encomendó a los padres la tarea de enseñar a sus hijos los principios bíblicos y las reglas para la vida. La educación en el hogar debe ir más allá de enseñar a los niños cómo atarse los zapatos y terminar las tareas del hogar. Debemos enseñarles la importancia de Dios, la fe, la salvación y la obediencia. La enseñanza bíblica no le limita a la instrucción verbal, requiere también disciplina oportuna y adecuada. ¿Qué aprendiste de tus padres acerca de Dios, la fe cristiana y la relación con Jesucristo? ¿Qué te enseñaron sobre la manera de vivir según las instrucciones de las Escrituras? 3. Relacionarse. Los padres deben amar a sus hijos y relacionarse con ellos de igual a igual, con cariño y ternura. El mandamiento de Cristo: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 13:34. Debe comenzar por casa. Los niños necesitan ser amados y tratados como personas. El salmista dijo: los hijos son una herencia del Señor. Salmo 127:3. ¿Qué haces con un regalo? ¿Lo aprecias? Los otros ingredientes, ser ejemplo y enseñar, pierden su eficacia si no se conjugan con una relación cálida, afectuosa e íntima entre padres e hijos. ¿Cómo se relacionaron tus padres contigo? ¿Te trataban como una obligación o una carga o un pasatiempo en sus vidas? ¿Tenían contigo una relación de amor y te apreciaban y estimaban? Tus padres, un canal de luz. Los niños que recibieron la luz de Dios a través del cuidado y el ejemplo piadoso de sus padres tienen mayor ventaja para crecer viéndose como Dios los mira. La luz canalizada por padres cristianos amorosos tiene las siguientes características. 1. Los padres que tienen una relación íntima con Jesucristo están ayudando a sus hijos a comprender que Dios los ama y los valora. Es la expresión práctica del ingrediente del ejemplo. Los padres reflejan la luz de Cristo cuando hablan con respeto y honran a Cristo en sus conversaciones cotidianas. Cuando Cristo no es una mera religión, sino que tienen una relación personal con Él. Cuando viven de acuerdo con las enseñanzas y la vida de Jesús. ¿Qué opinaban de Jesucristo las personas que te criaron? ¿Honraban su nombre o lo tomaban en vano para insultar? La conducta de tus padres era prueba evidente del amor incondicional de Cristo.
o sus palabras y acciones eran la antítesis de afecto y la preocupación por los demás? ¿Te leían y contaban historias de Jesús en tu hogar? ¿Hablaban tus padres de comunión diaria con Cristo? ¿Escuchaste alguna vez a tu padre o madre orar, conversando con Dios como si estuviera presente en la misma habitación? ¿Alguna vez les oíste decir, ¿no es maravilloso que Jesús nos ame y nos perdone? Gracias a Dios por el hijo que tengo. O Jesús sí que nos estaba protegiendo cuando ese automóvil cruzó el semáforo con luz roja. Nos podía haber atropellado. 2. Cuando la Biblia es el centro de la vida familiar, los padres ayudan a sus hijos a comprender que Dios los ama y los valora. Es el ingrediente de la enseñanza de los padres en la práctica. La Biblia es la palabra escrita de Dios que nos enseña que lo que somos en Él cuando la Biblia forma parte de la vida familiar. Los niños asimilan una imagen más clara de su verdadera identidad. Los padres que le limitan a sentarse todos los días con sus hijos, abrir la Biblia y predicarles, no son buenos maestros. La Biblia se convierte en el fundamento de una enseñanza provechosa cuando nos referimos a ella. Hablamos sobre ella, la leemos y la citamos en las situaciones de la vida cotidiana. Los momentos de devoción en familia con actividades estructuradas y los planes de memorización de la Biblia tienen cierto valor, pero el estudio formal solo será fructífero si en el correr de la semana también hablamos sobre la Biblia y la citamos en otras circunstancias informales. La manera como los padres se relacionan personalmente con las escrituras dice mucho más sobre la importancia de las escrituras que las palabras. Tom y Jackie tienen 2 varones. Cuando estaban creciendo, Tom se levantaba temprano todas las mañanas para sentarse a la mesa y leer un capítulo de la Biblia antes de que el resto de la familia se despertara. A veces alguno de los hijos lo veía sentado en el comedor, inclinado sobre la Biblia. Tom nunca hizo mucho aspaviento. Sus devociones no eran una iconografía para que sus hijos lo encontraran ahí. Cuando Kip, su hijo mayor, ingresó en el instituto, se levantaba de madrugada para practicar en el equipo de natación. Una mañana, cuando Tom llegó al comedor para leer, se encontró a Kip sentado en la silla y leyendo la Biblia. Tom no tuvo ningún inconveniente en buscarse otro lugar para su momento de devoción mientras Kip estuviera en el equipo de natación. Los muchachos ya están casados, si bien poco se acuerdan de los momentos de devoción familiar en su hogar. Son hombres que sí practicaban la palabra porque fueron testigos de lo que la Biblia representaba para su padre. ¿Cuánto brillaban las escrituras en tu vida mientras estabas creciendo? Si había una Biblia en tu hogar. ¿Era algo más que un recuerdo familiar o un adorno en la mesita del salón? ¿Alguna vez viste uno de tus padres o ambos leyendo la Biblia? ¿Te leían la Biblia o contaban historias bíblicas? ¿Te dabas cuenta de que tus padres consideraban que la Biblia era verdad y vivían según sus principios? ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayan comentado de paso versículos o temas bíblicos en el diario vivir? 3. Cuando la comunión cristiana está en el centro de sus vidas, los padres ayudan a sus hijos a descubrir que Dios los ama y los valora. Esta es otra expresión del ingrediente de las relaciones de los padres. El amor y el cuidado de sus padres se multiplica cuando los niños se integran a un círculo de creyentes que se preocupan unos por otros y se alientan recíprocamente.
viendo cómo sus padres se interesan por los demás y cómo otras personas se preocupan por ellos. Los niños aprenden que Dios ama y valora a todos. El mensaje de vida de los padres se enriquece, se amplifica y se expande cuando los niños se vinculan en una confraternidad bíblica con los maestros de escuela dominical, los líderes de jóvenes y otros creyentes adultos. ¿Cuánta luz te transmitieron las actividades de la iglesia cuando eras niño? ¿Tus padres eran miembros activos de una iglesia que creía en la Biblia y donde Cristo era el centro? ¿Qué papel desempeñaban las actividades de la iglesia en la vida familiar? ¿Te animaban tus padres a participar en la escuela dominical, la escuela bíblica de vacaciones, los grupos de jóvenes y otras actividades donde podías estar junto con otros de tu misma edad? Esperanza para los hogares imperfectos. Antes de casarme, pasaba muchas horas en casa de Paola. Tenía unos padres cristianos maravillosos. Ella nunca había oído a sus padres discutir, ni siquiera levantarse la voz. Yo pensaba, Señor, ¿por qué no pude tener unos padres como los de Paula, que se aman? Mi hogar no fue un hogar cristiano. La Biblia y la iglesia no formaron parte de mi educación. Tampoco recuerdo que mi padre me abrazara alguna vez o que abrazara a mi madre. Aunque nuestra familia tuvo sus momentos buenos, nuestra vida estaba plagada de pruebas, tribulaciones y penas. La mayoría de los conflictos en nuestro hogar se debían al alcoholismo de mi padre. Como resultado me crié con una pobre percepción de cuando me amaba y valoraba a Dios. Pasaba mucho tiempo en casa de Paula porque la envidiaba. Pero entonces me di cuenta de que Dios había elegido a mis padres del mismo modo que había elegido a los padres para Paula. Comencé a entender que usó hasta las características no deseables de mi padre para conformar mi vida. Si crees que estás en desventaja porque tu familia no te brindó mucha luz, no te desalientes. Dios usa todas las circunstancias de nuestras vidas, las buenas y las malas, como preparación para lo que hará en nosotros y por medio de nosotros. Todo lo que nos, sus- Todo lo que nos sucede es una oportunidad para que Dios nos consuele y nos capacite para consolar a otros. Lee 2 Corintios 1, 3, 4. Dios usó Romanos. Dios usó Romanos 8:28 para ayudarme a tener una mejor imagen de mi familia. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora estoy de veras agradecido por haber tenido un padre alcohólico, porque Dios, en su fidelidad, usó esas circunstancias para formarme y capacitarme para ayudar a otros. Quizá estés comenzando a comprender algunas de las limitaciones de tus padres con más claridad. Si es así, primero debes aprender a decir, gracias Señor por mis padres. No sé por qué tuve que pasar por estas experiencias cuando niño, pero estoy convencido de que todo será para bien. Para tener una idea lúcida de tu identidad, para tener una idea lúcida de tu identidad, en primer lugar, para comprender quién eres, debes entender quién es Dios y conocer lo que siente por ti. Reflexiona sobre las siguientes verdades acerca de Dios. Tómate un tiempo para escribir tus respuestas a las preguntas en un cuaderno o diario. 1. Dios es comprensivo. En Primera de Crónicas 28:9 leemos lo siguiente: Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. ¿Qué significa que Dios sea comprensivo? ¿Qué significa que Dios comprende todo sobre ti? 2. Dios nos cambia.
Leemos en Malaquías 3:6, yo el Señor no cambio. ¿Qué significa que Dios no cambia? ¿Qué significa que podemos depender de Dios porque es constante y no cambia de parecer? En segundo lugar, para comprender quién eres, necesitas prestar atención a lo que Dios dice que eres. Escucha la voz de Dios hablándote. 3. Dios dice, eres completo. Leemos en Colosenses 2:10 y en Cristo ustedes han recibido esa plenitud. Toma este versículo y hazlo tuyo. Gracias a Jesucristo soy una persona completa. No soy ni un producto defectuoso ni un desecho. Soy una persona acabada. ¿Qué significa que Dios, por medio de su Hijo, te haya hecho un ser acabado? No solo suficientemente bueno, sino completo. ¿Puedes comprender lo que Dios siente por ti al darte esa sensación de plenitud? Recalco, ¿qué significa que por medio de su Hijo, es decir, nuestro Dios mismo, te haya hecho un ser acabado? Piénsalo, reflexiona sobre esta pregunta. Tú eres completo, Dios te ha creado a su imagen y semejanza. 4. Dios dice, eres mi heredero. Leemos en Romanos 8:17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Toma este versículo y hazlo tuyo. Soy hijo de Dios y Dios compartirá conmigo todos los tesoros que nos ha dado. ¿Qué significa que Dios comparte contigo todos sus tesoros? Puedes comprender lo que Dios siente por ti al hacerte su heredero, un hijo a quien colma de bendiciones. Tómate un tiempo para agradecerle a Dios lo que te ha revelado acerca de su persona. Escúchalo mientras habla tu corazón en el transcurso de los próximos días y semanas. Deja que estas verdades de las Escrituras obren en lo profundo de tu corazón y de tu identidad.